¿Estás ofreciendo hospedarme en palacio? Me parece una oferta muy tentadora. ¿Te da miedo volver a sentir algo por mí? Por Dios, Damaso, contrólate. Victoria, mírame a los ojos y júrame que no eras el amante del duque antes de que me marchara. El amanecer siguiente cubrió Valle Salvaje con un manto de niebla y silencio. La noticia de la muerte de Dámaso se extendió como un susurro envenenado por todo el valle. Nadie sabía si fue enfermedad o venganza, pero todos entendieron que con él moría el último vestigio de inocencia. En la casa grande, Victoria se encerró en su habitación, negándose a recibir a nadie. La duquesa, que una vez desafiaba al mundo, se derrumbaba en soledad, consciente de que su pasado había regresado para sepultarla. José Luis, frío y distante, dio órdenes precisas: que lo entierren sin honores. Nadie debe mencionar su nombre, pero en su interior el miedo lo consumía. Sabía que la caída de Dámaso no era el final, sino el principio de su propia ruina. Tomás seguía libre, Mercedes sabía demasiado, y Adriana, la única con corazón limpio, comenzaba a sospechar de todo. En la casa pequeña, Luisa se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Alejo y de Mercedes. Cada respiración era un triunfo, una prueba de que el amor podía sobrevivir a la crueldad. Rafael y Adriana, por su parte, intentaban construir un nuevo comienzo, pero la sombra del apellido Gálvez de Aguirre los perseguía como una maldición. El valle seguía dividido, y en cada rincón resonaban las palabras que Isabel había escrito antes de huir: rompan el ciclo de mentiras, o el valle los devorará. Esa advertencia era ahora más cierta que nunca. Entre las flores que crecían sobre la tumba de Dámaso, un cuervo negro graznó, presagio de que la paz aún estaba lejos. El viento sopló sobre las colinas, llevando consigo los secretos, las culpas y las promesas incumplidas. Valle Salvaje respiraba otra vez, herido, incierto, pero vivo, esperando el próximo pecado. La noche había caído sobre Valle Salvaje, y la lluvia golpeaba los ventanales de la casa grande como si quisiera arrancarlos de cuajo. Victoria caminaba por el pasillo principal con los pasos descompasados, su bata de seda arrastrándose sobre el suelo de mármol. Tenía el rostro desencajado, el cabello desordenado, los ojos ardiendo con una mezcla de furia y miedo. Dámaso, José Luis, la amenaza de perderlo todo, su mundo, ese palacio de poder que había edificado durante años sobre cimientos de mentira, comenzaba a derrumbarse. Matilde apareció al final del pasillo con una lámpara en la mano. ¿Desea algo, señora? Victoria se detuvo, girándose con lentitud. ¿Qué haces levantada a estas horas? Fui a verificar que los establos estuvieran cerrados antes de la tormenta. Mentira, dijo Victoria fríamente. Estás escuchando tras las puertas, como siempre. Matilde bajó la cabeza, pero sus manos temblaban. No haría eso, duquesa. Victoria avanzó hacia ella, su sombra alargándose sobre las paredes. No te atrevas a contradecirme. Se detuvo tan cerca que Matilde pudo sentir su respiración. Te crees intocable porque Isabel ya no está, pero déjame recordarte algo. Yo puedo destruirte en un instante. Yo no. ¡Cállate!, gritó Victoria, abofeteándola con tanta fuerza que la lámpara cayó al suelo y se apagó. Eres una cucaracha, Matilde. Una sirvienta que solo sigue viva porque yo lo permito. Si vuelves a mirarme con esos ojos, te haré sacar de esta casa como a un animal. Matilde se llevó la mano a la mejilla, con los ojos brillantes de rabia contenida. Algún día, señora, murmuró, la gente verá quién es usted en realidad. Victoria rió, un sonido hueco y cruel. Ese día nunca llegará, porque todos los que lo han intentado han terminado muertos o desaparecidos. ¿Quieres unirte a ellos?
Matilde no respondió. Se dio la vuelta y caminó con la dignidad que aún le quedaba, aunque por dentro se sentía rota. Pero en el fondo de su corazón, una llama se encendió, la del rencor, y Victoria, cegada por su propia soberbia, no lo notó. Horas después, en el establo, Mercedes se encontraba reunida con Dámaso. El hombre, empapado por la lluvia, bebía de una botella mientras su mirada se perdía entre las sombras. Así que fue ella, dijo en voz baja. ¿Fue Victoria quien envenenó a Pilara? Mercedes asintió, el rostro endurecido. La primera de muchas víctimas. Pero te diré algo, Dámaso, su tiempo se acaba. Tú eres la pieza que faltaba. Yo no busco venganza, respondió él. Solo la verdad y la justicia no siempre caminan juntas, dijo Mercedes con tono frío. Pero si quieres verla pagar, necesitarás más que palabras. Necesitas pruebas. Yo las tengo. Dámaso la miró fijamente. ¿Y por qué me ayudarías? Porque ella mató a mi hermana, porque destruyó a mi familia y porque ya no tengo nada que perder. En ese momento, un relámpago iluminó el establo y por un segundo los dos se observaron con una comprensión silenciosa. Eran aliados por el dolor. Victoria caerá, susurró Mercedes. Lo juro por la tumba de Pilara. En la casa pequeña, mientras tanto, Adriana no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en la habitación, la carta de Isabel abierta sobre la mesa. Su mente repetía cada frase, cada advertencia. Por vuestra madre, por vuestra memoria. ¿Qué me ocultabas, Isabel?, murmuró. Rafael, que se había levantado al escucharla, se acercó. ¿Tienes que descansar, Adriana? No puedo. Siento que hay algo más, algo que conecta todo esto. La carta, la huida de Isabel, la furia de Victoria, la prisión de Luisa. Todo está entrelazado. Rafael le tomó la mano. Mañana hablaremos con Mercedes. Ella sabe más de lo que dice. Adriana asintió, aunque su mirada seguía perdida. Sí, Mercedes, ella siempre supo más de lo que aparenta. Mientras tanto, en su despacho, José Luis bebía brandy frente al fuego. Pensaba en Victoria, en Dámaso, en el peligro que se cernía sobre su apellido. No lo admitiría en voz alta, pero por primera vez en su vida tenía miedo. Si me hundes, Victoria, susurró con amargura, te llevaré conmigo al infierno. Afuera, la lluvia seguía cayendo. En algún lugar del valle, el trueno resonó como un rugido de advertencia. La tormenta apenas comenzaba. El amanecer se abrió paso entre las nubes, con una luz gris, débil, como si el sol mismo temiera asomarse a Valle Salvaje. En la casa grande, Rafael se despertó antes del alba, atormentado por la conversación de la víspera. Las palabras de Dámaso retumbaban en su mente. Tu padre me robó la vida, me robó a mi esposa y destruyó mis tierras. Aquel hombre no mentía. Lo había dicho con una certeza que no necesitaba pruebas. Rafael bajó las escaleras con paso firme. En el despacho, José Luis ya estaba despierto, leyendo informes y fingiendo normalidad. Padre, tenemos que hablar. El duque alzó la vista, su expresión fría. No es hora para dramatismos. Quiero saber si es verdad lo que dijo Dámaso. ¿Le impidió comprar tierras en el valle? José Luis sonrió con desprecio. Ah, ya feo. ¿Te dejaste envenenar por las palabras de un muerto que camina? Responda, padre, ¿es cierto o no? José Luis dejó caer la pluma y se levantó. Sí, lo hice, porque ese hombre no merecía quedarse aquí. No era noble, no era digno. Y porque lo que me pertenece no se reparte. Rafael lo miró con incredulidad.
¿Y Victoria también era parte de lo que te pertenece? Victoria era una oportunidad, replicó él sin titubear. ¿Y la aproveché? Un silencio pesado cayó entre ambos. Rafael dio un paso atrás, asqueado. Ha destruido todo lo que toca, padre. Familias, amores, su propio nombre. José Luis encendió un cigarro con calma. Tú hablas como si fueras un santo, pero cuando tengas mi poder, harás lo mismo. ¿No hay lugar para los débiles en este valle? Rafael lo observó en silencio, pero dentro de él algo se quebró. Por primera vez, dejó de ver a su padre como un modelo a seguir y empezó a verlo como un enemigo. Salió sin despedirse, con la determinación ardiendo en los ojos. En el jardín, Adriana lo esperaba, envuelta en un chal. ¿Qué ha pasado? Todo, respondió él. Mi padre lo hizo. Saboteó a Dámaso, manipuló a todos y usó a Victoria como herramienta. ¿No hay límite para su ambición? Adriana asintió con un temblor en la voz. Entonces, el valle está perdido. No, replicó Rafael. No mientras nosotros sigamos aquí. Haré lo que sea para impedir que siga destruyendo vidas. Al mismo tiempo, en la casa de los Hernando, otro drama se desarrollaba. Leonardo, de pie en la galería, contemplaba el campo con una mezcla de ira y tristeza. Detrás de él, Irene intentaba acercarse con cautela. Tu padre insiste en anunciar nuestro compromiso este fin de semana, dijo ella en voz baja. Leonardo cerró los ojos, apretando los puños. No quiero casarme contigo, Irene. Lo sé, susurró ella. Y no quiero obligarte, pero no tengo opción. Siempre hay una opción. ¿Como la de Bárbara?, preguntó Irene con amargura. Ella eligió fingir amnesia para escapar de ti, para liberarte. Y tú sigues prisionero. Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. No hables de ella. ¿Te duele? Porque la amas, continuó Irene. Pero dime, ¿crees que yo no sufro? Estoy atrapada en un matrimonio que no quiero, obligada por un padre que usa mi vida como moneda de cambio. Leonardo bajó la mirada. Entonces, ¿fui conmigo? Irene soltó una risa amarga. ¿Y vivir de qué? ¿De sueños? Este valle devora a los que no tienen poder. Lo sabes tan bien como yo. El silencio entre ellos fue interrumpido por la llegada de don Hernando, cuya voz tronó desde la puerta. Suficiente. Irene, ve adentro. Leonardo, ven conmigo. Tenemos asuntos que discutir. El joven obedeció, aunque en su interior hervía el deseo de rebelarse. De vuelta en la casa grande, Mercedes caminaba hacia el establo con paso decidido. Allí, Dámaso la esperaba, visiblemente enfermo. Su piel pálida y la tos persistente revelaban un deterioro que ya no podía ocultar. ¿Estás seguro de enfrentarte a José Luis?, preguntó ella. Dámaso asintió. No tengo miedo. ¿Ya no me queda tiempo? Lo único que quiero es que la verdad se sepa. Mercedes lo miró con una mezcla de compasión y admiración. Entonces no estás solo. Yo te ayudaré a acabar con ellos. Mientras el sol finalmente rompía las nubes, un nuevo pacto se sellaba en el corazón del valle, un pacto nacido del dolor y la venganza. El día se extinguía lentamente sobre las colinas del valle, tiñendo los cielos de un rojo denso, casi sangriento. En la casa grande, el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crepitar del fuego en las chimeneas. Victoria estaba sola en su habitación, de pie frente al espejo. Su reflejo la observaba con una mezcla de desprecio y tristeza. Por primera vez en años, no veía a la duquesa altiva, poderosa, sino a una mujer cansada, acorralada por sus propios pecados. Se quitó los pendientes de diamante y los dejó sobre la mesa con un golpe seco. Todo esto, todo por nada, murmuró.
Las lágrimas, contenidas durante días, comenzaron a correr por su rostro. La visita de Dámaso la había dejado destrozada y las palabras de José Luis, esas que la habían herido más que cualquier humillación, seguían resonando en su cabeza. Si mi familia necesita que te deje atrás, no dudes que lo haré. La puerta se abrió sin previo aviso. José Luis entró, impecable, con el porte de quien nunca ha conocido la culpa. «Tenemos que hablar». Victoria no se movió. «¿Qué más puedes decirme? Ya dejaste claro que, si me convierto en un problema, me borrarás de tu vida». El duque avanzó lentamente. «Necesitamos mantener las apariencias. Dámaso ha regresado, y si abre la boca, ambos caeremos. Pero aún hay tiempo de silenciarlo». «¿Silenciarlo?», repitió ella con incredulidad. «¿Vas a matarlo?». José Luis la observó en silencio. En este valle, a veces el silencio es la única forma de sobrevivir. Victoria retrocedió un paso, horrorizada. «No, no esta vez. Ya hay demasiada sangre sobre nuestras manos». «Hablas como si fueras inocente», replicó él, su voz convertida en un filo. «Pilara murió por ti. Isabel huyó por ti. ¿Y ahora pretendes juzgarme?». «Basta», gritó ella, con lágrimas en los ojos. «He hecho cosas terribles, pero todo fue por ti. Por nuestro poder, por nuestra posición». «Entonces, cumple tu papel», dijo José Luis fríamente, antes de marcharse. Victoria se dejó caer sobre el diván, temblando. Comprendió que su esposo ya no era su aliado, era su verdugo. Mientras tanto, en el establo, Dámaso tosía violentamente, la sangre manchando su pañuelo. Mercedes lo observaba con angustia. «Debes descansar», insistió ella. «No hay tiempo», respondió él. «Si muero, mi verdad muere conmigo. Y no pienso llevarme al sepulcro las mentiras de esa mujer. Entonces hablaremos con el capitán de la hermandad mañana. Él puede protegerte». «Dámaso sonrió débilmente». «Nori puede protegerme, Mercedes. Pero puedo asegurarme de que la caída de Victoria sea mi legado». En la casa pequeña, Adriana se mecía en una silla, con la carta de Isabel entre las manos. Rafael, arrodillado frente a ella, la miraba con ternura. «Todo lo que ha pasado, todo lo que está por venir», dijo él. «No importa qué verdades se revelen. Solo prométeme que pase lo que pase, no dejarás que el odio te cambie». Adriana lo miró, con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, pero temo que este valle no nos permita ser felices. Entonces huiremos. Si es necesario, le daremos a nuestro hijo una vida lejos de estas sombras». Rafael acarició su vientre, sintiendo el leve movimiento del bebé. Por primera vez en días, ambos sonrieron, pero esa paz era frágil, casi ilusoria. Al caer la noche, una figura encapuchada cruzó los campos empapados. Era Tomás. Llevaba una carta en la mano y un puñal oculto bajo el abrigo. «José Luis cree que me usa», susurró con una sonrisa, «pero el juego apenas comienza». En el valle, los truenos resonaban como presagio. El destino de los Gálvez de Aguirre pendía de un hilo, y en el oratorio, donde todo había empezado, Dámaso regresó una última vez. Se arrodilló frente al altar, con la respiración entrecortada. «Perdóname, Señor», murmuró, «pero antes de morir necesito la verdad». El viento apagó las velas. El silencio lo envolvió todo. Y cuando cayó hacia adelante, el crucifijo fue testigo del fin de un hombre que solo quiso justicia. El aire dentro del oratorio era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Victoria Salcedo se arrodillaba frente al altar, las manos entrelazadas, los labios moviéndose en una oración muda que en realidad no era plegaria.
sino un intento desesperado de hallar control. Había pasado toda su vida construyendo un imperio de poder, un matrimonio con el duque José Luis Gálvez de Aguirre que le aseguraba respeto, riquezas y autoridad. Pero aquella tarde, el eco de unos pasos en el pasillo la devolvía al pasado. El sonido de las puertas abriéndose la atravesó como una lanza. No necesitó mirar para saber quién era. Reconocería esos pasos en cualquier parte del mundo. Dámaso, su primer marido, el hombre al que todos daban por muerto, el hombre que ella misma había enterrado en su memoria. Él entró lentamente, con la serenidad peligrosa de quien sabe que tiene la ventaja, cerró las puertas tras de sí con un golpe seco que resonó como el cierre de una celda. La penumbra se tragó la luz del pasillo y solo el altar permaneció iluminado. Victoria sintió que el aire se le escapaba del pecho. Quiso levantarse, huir, pero sus piernas no respondieron. Dámaso avanzó 3 pasos, cada uno marcando un compás de guerra. Cuando se detuvo, estaba tan cerca que ella podía oler el perfume del pasado mezclado con el del resentimiento. ¿Así que aquí rezas?, preguntó él con una voz baja, grave, cargada de un sarcasmo que hería. ¿Le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste? ¿O solo le agradeces lo bien que te salió el engaño? Victoria tragó saliva. No tienes derecho, alcanzó a decir, pero la voz le tembló. ¿Derecho?, interrumpió Dámaso, observándose más. Soy tu esposo, Victoria. El único legítimo. Ese duque con el que duermes no es más que el amante con el que me traicionaste. ¿O lo niegas? Ella se levantó bruscamente, retrocediendo hasta casi tropezar con el reclinatorio. No me provoques, Dámaso. No sabes lo que estás diciendo. Oh, sí lo sé, respondió él, avanzando un paso más. Sé que juraste fidelidad ante Dios y ante mí. Sé que la noche antes de mi partida prometiste esperarme. Y sé que mientras yo sangraba en una guerra que no me correspondía, tú compartías tu cama con otro hombre. El silencio que siguió fue tan absoluto que solo se oía el latido de ambos. Victoria cerró los ojos, intentando mantener la compostura, pero la verdad la ahogaba. Su historia con José Luis había comenzado antes de la desaparición de Dámaso, y aunque había intentado justificarlo como una necesidad, como un escape, sabía que era traición. Dámaso la observó con una mezcla de desprecio y compasión. Te preguntaré una sola vez, aquí, frente a Dios. Señaló el altar con la mano temblorosa. ¿Fuiste amante del duque antes de que me marchara? El mundo se detuvo. Victoria sintió que el corazón se le paralizaba. No podía mentir, no ante esa mirada, pero tampoco podía decir la verdad. Si lo admitía, perdería todo. Si lo negaba, el infierno seguiría creciendo dentro de ella. No responderé a esa provocación, susurró finalmente, girándose hacia el altar. Entonces tu silencio me lo dice todo, replicó Dámaso con una calma que daba miedo. He vuelto para recuperar lo que es mío y para hacerte pagar cada lágrima que me hiciste derramar. Victoria dio un paso atrás, temblando. ¿No lograrás destruirme? Él sonrió con tristeza. No necesito destruirte, Victoria. Tu propio pasado se encargará de hacerlo. La puerta se cerró tras él con un estruendo. Victoria se desplomó de rodillas. El altar, antes refugio, ahora parecía un juez implacable. Por primera vez en su vida, la duquesa poderosa sintió el peso verdadero del pecado y del miedo. Victoria permaneció arrodillada largo rato frente al altar, sin poder moverse. La figura de Dámaso aún flotaba en el aire. Su voz seguía repitiéndose como un eco en su cabeza. Tu silencio me lo dice todo. Cada palabra era una herida, cada recuerdo una condena.
Intentó rezar, pero no encontró palabras. No había plegaria capaz de borrar un pecado que llevaba años tatuado en su alma. El sonido del viento contra las ventanas la sobresaltó. Por fin se puso de pie, tambaleante, y caminó hasta la puerta del oratorio. Al abrirla, la luz del pasillo la cegó por un instante. Su respiración era entrecortada, su rostro pálido. El peso de los años y de las mentiras se le notaba en los hombros. Aún así, enderezó la espalda. Era Victoria Salcedo, la duquesa, y no permitiría que nadie, ni siquiera un fantasma del pasado, la hiciera caer. Pero en cuanto giró la esquina, escuchó algo que la detuvo en seco. Las voces de dos hombres. Se acercó lentamente, con el corazón desbocado, y miró por una rendija. Era José Luis, su marido, hablando con Dámaso. «Sabes perfectamente lo que puede pasar si decido abrir la boca», decía Dámaso con voz firme. José Luis cruzó los brazos, su tono helado. «No te conviene hacerlo. Si hablas, arruinarás tu propia reputación. Nadie creerá que una mujer como ella te pertenecía». «Ah, ¿no?», replicó Dámaso con una sonrisa amarga. «Tengo los documentos de matrimonio, duque, firmados y sellados. Si los muestro, todo tu imperio se derrumba». Victoria sintió cómo las fuerzas la abandonaban. El aire se le volvió pesado. Si Dámaso hablaba, si revelaba que su unión con José Luis era nula, lo perdería todo: su título, su posición, su poder. Su matrimonio sería considerado ilegítimo. Ella, una adúltera. José Luis, sin embargo, parecía tranquilo. «Puedes hacer lo que quieras, pero te advierto algo, Dámaso. En Valle Salvaje, quien juega con fuego termina ardiendo». Los ojos de Dámaso chispearon. «Entonces supongo que ambos estamos condenados». Victoria cerró la puerta sin hacer ruido y retrocedió, respirando agitadamente. En ese instante lo entendió todo. Dámaso no solo había vuelto para humillarla, había vuelto para destruirlos a ambos. Regresó a su habitación y se dejó caer sobre la cama. La vela de la mesita se había consumido casi por completo. Miró su reflejo en el espejo del tocador y apenas se reconoció. Las ojeras profundas, el cabello desordenado, los labios secos. «¿En qué momento me convertí en esto?», se preguntó. «¿En qué momento el poder valió más que la verdad?». Un golpecito en la puerta la sobresaltó. Era Matilde, la doncella. «Mi señora, ¿se encuentra bien?». «La servidumbre comenta que el señor Dámaso ha regresado». «Cállate», gritó Victoria, más por miedo que por ira. «No vuelvas a mencionar su nombre. ¿Entendido?». Matilde asintió con terror. «Sí, duquesa. Y si escucho un solo rumor en la casa, juro que te haré pagar las consecuencias». La doncella huyó despavorida. Victoria se quedó sola otra vez, respirando con dificultad. En su pecho ardía una mezcla de rabia y vergüenza. «Dámaso no me destruirá. No lo permitiré». Tomó un papel y empezó a escribir apresuradamente. «Atanasio», decía la nota, «necesito que averigües todo sobre Dámaso. Sus movimientos, sus contactos, sus intenciones. No quiero que dé un solo paso sin que lo sepamos». Selló la carta con cera caliente y la dejó sobre la mesa. Se acercó a la ventana. A lo lejos, el valle parecía tranquilo, pero Victoria sabía que esa calma era engañosa. Valle Salvaje no olvida. ¿Y yo tampoco? En ese instante, en la casa pequeña, otro silencio pesado envolvía a Adriana Salcedo. Sentada en la cama, sostenía una carta temblorosa en las manos. El sobre llevaba una caligrafía familiar. Isabel, su aya, su segunda madre. Mientras Victoria luchaba con sus demonios,
Adriana estaba a punto de descubrir los suyos. La habitación de Adriana estaba envuelta en penumbra. La única luz provenía de una lámpara de aceite que titilaba suavemente, proyectando sombras largas sobre las paredes. Rafael dormía en la otra habitación, exhausto tras un día de tensión en el valle, pero Adriana no podía conciliar el sueño. El sobre en sus manos pesaba como una piedra. Tenía el nombre escrito con una letra que conocía desde niña: Isabel. Su corazón latía con fuerza. Isabel no había dicho una palabra antes de marcharse. Nadie en la casa sabía dónde había ido, ni por qué. Solo aquella carta, encontrada por Mercedes sobre el escritorio de la gobernanta, había quedado como rastro de su partida. Adriana rompió el sello y desplegó las hojas. La tinta estaba fresca, la caligrafía temblorosa. Querida Adriana, mi niña, no puedo comenzar estas líneas sin pedirte perdón. Si manché mi alma, fue por amor, no por maldad, aunque eso no me libre de culpa. He causado dolor, lo sé, y ese dolor me acompañará hasta mi último aliento. Adriana sintió que la sangre se le helaba. Las palabras eran una confesión, ¿pero de qué? Siguió leyendo con los ojos empañados. Ruego que no me busques. Lo que hice en el pasado no debe repetirse. Hay secretos que deben morir conmigo. Por vuestra madre, por vuestra memoria, no permitas que mi regreso traiga más sufrimiento del que ya causé. La vela chisporroteó. Adriana bajó la carta, intentando entender. ¿Qué hiciste, Isabel?, murmuró. La imagen de su niñez le vino a la mente. Isabel peinando su cabello, enseñándole a rezar, consolándola cada vez que su madre desaparecía entre las sombras del dolor. Aquella mujer era su refugio, su familia. ¿Cómo podía cargar con un secreto tan terrible? Las lágrimas brotaron sin control. Rafael entró al oír su llanto. ¿Qué ocurre, mi amor? Ella solo le tendió la carta, incapaz de hablar. Él la leyó de principio a fin, su expresión endureciéndose con cada línea. Esto es grave, Adriana. ¿Lo ves? Isabel confiesa algo, pero no dice qué. Habla de mi madre, de culpa, de no volver jamás. ¿Qué puede ser tan horrible? Rafael se sentó a su lado y tomó su mano. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Pero si Isabel se fue, tuvo sus razones. Quizás la están amenazando. Adriana negó con la cabeza. No, nadie podía doblegar a Isabel. Si huyó, fue porque su conciencia no podía soportar más. El silencio se instaló entre ellos. Fuera, el viento golpeaba las ventanas con furia. ¿Y si tiene que ver con mi madre?, dijo Adriana con la voz temblorosa. ¿Y si la muerte de mamá no fue lo que nos contaron? Rafael alzó la vista, alarmado. No digas eso. Pero lo siento, Rafael. Algo dentro de mí me dice que Isabel sabe la verdad, que todo este tiempo nos ha protegido de algo mucho más grande. Rafael la abrazó, intentando calmarla. Cuando Isabel esté lista, volverá. Nos dirá lo que sea necesario. Adriana se apartó, con los ojos enrojecidos. No volverá. Lo dice aquí, con tanta claridad. No me busques. Las lágrimas siguieron cayendo. La carta se deslizó de sus manos y quedó sobre el suelo, abierta, como una herida. En ese momento, Adriana sintió que una parte de su infancia se apagaba. Isabel no solo había sido su aya, había sido su madre elegida, la única que le enseñó ternura en un mundo lleno de máscaras y silencios. A lo lejos, una campana repicó desde la iglesia del valle. El sonido hizo eco en su pecho. Rafael la sostuvo entre sus brazos. No estás sola, Adriana. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro,
cerrando los ojos, pero por dentro sabía que sí lo estaba, porque la única persona que conocía la verdad sobre su familia acababa de desaparecer, y con ella se había llevado la última pieza de su historia. En el escritorio, la llama de la lámpara titiló una vez más y se apagó. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que cubría los jardines del valle. En la casa grande, José Luis Gálvez de Aguirre permanecía de pie junto a la ventana de su despacho, mirando el horizonte con el ceño fruncido. El recuerdo del encuentro con Dámaso lo había dejado intranquilo. Por primera vez en años, alguien lo enfrentaba con algo que podía destruirlo de verdad. No eran rumores ni chismes, era una amenaza con nombre y apellido. La puerta se abrió sin que él diera permiso. Victoria entró, su porte aún imponente a pesar de las sombras bajo sus ojos. «Tenemos que hablar», dijo con voz seca. José Luis no se volvió. «¿Sobre qué? Si es sobre tu difunto esposo resucitado, no hay nada que discutir». Victoria apretó los puños. «No te atrevas a burlarte. El tiempo va, José Luis. Puede invalidar nuestro matrimonio. Si habla, perderemos todo». El duque se giró lentamente, con una calma que era más peligrosa que la ira. ¿Perder todo? No, Victoria. Tú perderás todo. Yo sabré salir adelante como siempre. Ella lo miró incrédula. ¿Y así de fácil me dejarías hundirme? Después de todo lo que hice por ti, de todo lo que cubrí, de las mentiras que conté para protegerte. José Luis esbozó una sonrisa gélida. No te confundas. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti misma, por tu título, por tu poder. Lo nuestro siempre fue una alianza, nunca un amor. Victoria retrocedió un paso, como si esas palabras la hubieran abofeteado. «Eres un monstruo». «Soy un hombre práctico», corrigió él. «Y si tu existencia se convierte en un problema político, te aseguro que sabré resolverlo». En ese instante, los golpes en la puerta los interrumpieron. Era Atanasio, el secretario. «Mi señor, disculpe la intromisión, pero el señor Dámaso ha dejado la casa. Dice que regresará esta noche con una respuesta definitiva». José Luis lo despachó con un gesto, pero sus ojos se cruzaron con los de Victoria, y el mensaje fue claro. Si Dámaso hablaba, todo terminaría. Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo recorría la sala con el rostro desencajado. «No puedo seguir esperando. Luisa está encerrada como una criminal, mientras el verdadero culpable sigue libre». Adriana, sentada junto a la chimenea, lo observaba con compasión. «Alejo, lo que hagas, hazlo con cabeza fría. No puedes enfrentarte a la Santa Hermandad solo. ¿Y qué otra opción tengo? Nadie me escucha. Mi padre no mueve un dedo». Adriana suspiró. «Luisa, guarda silencio por una razón. Estoy convencida de que Tomás la está amenazando». Alejo se detuvo, sorprendido. «¿Tomás, el mismo hombre que trabajaba para mi padre?» Ella asintió lentamente. «Sí, no lo sabías, ¿verdad? Él era su hombre de confianza antes de desaparecer misteriosamente». Alejo sintió un nudo en el estómago. «Entonces mi padre está detrás de todo». No podía aceptarlo. La idea de que José Luis, su propio padre, hubiera manipulado la situación para encarcelar a Luisa lo desbordaba. «No, no puede ser». Adriana lo miró con tristeza. «Hay cosas que no queremos ver, Alejo. Pero en este valle, todos los caminos conducen al mismo nombre, José Luis Gálvez de Aguirre». El joven se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Voy a hablar con él. No me importa lo que cueste. Lo miraré a los ojos y le exigiré la verdad». «Ten cuidado», advirtió Adriana. «Él sabe cómo manipular. No caigas en su juego.
Alejo salió sin responder. Su paso firme resonó sobre la tierra húmeda del amanecer. En la casa grande, José Luis encendía un cigarro mientras pensaba en su siguiente movimiento. Si Dámaso lo exponía, todo su prestigio se desplomaría. Pero aún tenía cartas que jugar. A veces hay que sacrificar piezas para ganar la partida, murmuró. Lo que no sabía era que el tablero entero ya se estaba inclinando en su contra. Desde la sombra del establo, Dámaso observaba la mansión con los ojos encendidos de rencor. En su bolsillo guardaba el certificado de matrimonio que podía arruinar a los Gálvez de Aguirre para siempre. Esta vez susurró: «No habrá redención». Y en la distancia, la campana del convento volvió a sonar como un presagio. Las campanas de la iglesia repicaban con un tono lúgubre que parecía anunciar desgracia. En la prisión de la Santa Hermandad, un viento helado recorría los pasillos de piedra. Las antorchas titilaban lanzando sombras que parecían manos extendidas, buscando atrapar a los condenados. En una celda húmeda, encogida en un rincón, Luisa San Juan respiraba con dificultad. La fiebre le quemaba el cuerpo y el frío la castigaba sin piedad. Sus muñecas estaban marcadas por las sogas, sus labios agrietados y su mirada perdida entre la oscuridad y el recuerdo. Un guardia arrojó un cubo de agua al suelo y ella apenas reaccionó. «Levántate», gruñó. «¿Te toca el interrogatorio?» «No, hoy no», murmuró con voz quebrada. Pero las manos ásperas del hombre la obligaron a ponerse en pie. Cada paso hacia la sala de tortura era una agonía. Las piedras húmedas, el olor a hierro y sudor, el chirrido del portón. El capitán de la hermandad, un hombre de rostro pétreo, la esperaba sentado. Luisa San Juan dijo con tono grave: «Ya has confesado el robo de la talla sagrada, pero sabemos que no actuaste sola. ¿Quién te ayudó?» «Ya se lo he dicho, fui yo sola». «¿Y por qué robarías algo tan sagrado? ¿A quién servías?» «No servía a nadie. Solo intentaba proteger». El capitán golpeó la mesa. ¿Proteger a quién? Luisa cerró los ojos. El rostro de Alejo se le apareció en la mente, sonriente, inocente. No podía traicionarlo, no podía pronunciar su nombre. «Proteger a mí misma», dijo finalmente. El hombre la miró con desdén. «Mientes. Siempre mientes». Hizo una seña y los guardias la sujetaron de los brazos. El látigo silbó en el aire. Luisa apretó los dientes, pero el dolor la hizo gritar. 1, 2, 3 veces. Las lágrimas se mezclaron con el sudor y la sangre. «Basta», gritó uno de los soldados más jóvenes, con la voz temblorosa. «¿Va a morir si seguimos?» El capitán lo fulminó con la mirada. «Cuando hable, pararemos». Pero Luisa no habló. Cada golpe era una promesa silenciosa de amor, un juramento de que no revelaría nada, ni siquiera si su vida dependía de ello. Al final, su cuerpo se desplomó. La dejaron en el suelo, jadeante. Horas después, una monja la encontró inconsciente y limpió sus heridas. «Hija, reza», le susurró con compasión. «Solo Dios puede darte fuerzas». Luisa abrió los ojos apenas. «Él ya no me escucha». Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo caminaba de un lado a otro. Había ido a ver a su padre y la conversación lo había dejado devastado. José Luis había fingido sorpresa ante la mención de Tomás, negando todo vínculo. «Hijo, ¿te dejas engañar por tus emociones? Esa mujer no vale lo que estás arriesgando». Alejo lo había encarado, gritando: «La amo, y tú no tienes idea de lo que eso significa». Pero su padre se limitó a darle la espalda, con un gesto frío. «El amor no limpia el apellido, Alejo».
La mancha de una mujer de baja cuna nos persigue a todos. Ahora, en su habitación, Alejo golpeó la mesa con el puño. No lo permitiré. Si tengo que enfrentar a la hermandad, lo haré. Rafael, que lo observaba desde la puerta, entró con calma. No puedes pelear solo contra un sistema podrido, hermano. Entonces ayúdame. No por mí, sino por ella. Rafael lo miró con tristeza. ¿No sabes en qué te estás metiendo? Padre, no es el hombre que crees. Alejo frunció el ceño. ¿Qué sabes? Rafael dudó un momento, pero no pudo confesar lo que sospechaba. Solo sé que Luisa no es tu enemiga, pero hay fuerzas más grandes moviendo los hilos. Ten cuidado. En la distancia, un trueno rompió el cielo. La tormenta se acercaba. Luisa, en su celda, abrió los ojos al sonido. Pensó en Alejo, en su voz, en la promesa que él le había hecho. Siempre te buscaré. Ven por mí, susurró con la poca fuerza que le quedaba. Antes de que sea tarde. Y en ese mismo instante, Alejo montó a caballo y partió hacia la Santa Hermandad, decidido a desafiar al infierno mismo para recuperar a la mujer que amaba.